El tiempo no borra las historias, solo las esconde. Cada civilización, cada imperio, cada vida, dejó una huella que aún podemos escuchar. En este lugar, el pasado no es polvo, es memoria, es voz, es verdad. Aquí revivimos lo que el mundo olvidó. Esto es, Historias del Ayer, donde el pasado cobra vida. La historia que aprendiste no es toda la verdad. Fue escrita por los vencedores, adaptada por el poder y repetida durante siglos. Héroes perfectos, villanos absolutos, eventos simplificados. Así nos enseñaron a ver el pasado. Hoy vamos a descubrir lo que realmente ocurrió. Estas son las 20 mentiras que nos contaron y cómo cambiaron nuestra visión del mundo. 1. La historia siempre la escriben los vencedores. La historia no es neutral. Siempre la escriben los que ganan. Por ejemplo, en la conquista de América, los cronistas españoles documentaron sus victorias, pero las voces de los pueblos originarios quedaron silenciadas. Sus leyes, religión y resistencias fueron borradas o reinterpretadas. Este patrón se repite en guerras, revoluciones y conflictos. La historia no desaparece, pero se transforma según quien la cuente. 2. Los vikingos eran salvajes sin civilización. El mito del vikingo brutal proviene de los monjes atacados, pero eran exploradores, comerciantes, colonizadores y navegantes expertos. Colonizaron Islandia, Groenlandia e incluso llegaron a América del Norte siglos antes de Colón. Tenían leyes, asambleas, thing y códigos de honor. No eran caóticos, sino una sociedad compleja que combinaba guerra, diplomacia y comercio. 3. La Edad Media fue una época oscura. Contrario a la creencia popular, hubo avances en arquitectura, leyes, agricultura y educación. Surgieron universidades como Bolonia o París, catedrales góticas y desarrollos filosóficos y científicos. La idea de época oscura fue propaganda del Renacimiento para glorificar su presente y criticar el pasado. 4. Napoleón fue solo un tirano, sediento de poder. Napoleón Bonaparte no fue solo un conquistador. Reformó leyes, estableció el Código Napoleónico, promovió educación y meritocracia y modernizó Europa. Su demonización proviene de propaganda posterior a su caída en Waterloo. Comprender su figura requiere separar propaganda del legado real. 5. Maquiavelo enseñó a ser malvado. Maquiavelo describió el poder tal como era, no como debería ser. El príncipe analiza estrategias políticas y riesgos del liderazgo. Fue etiquetado como maquiavélico por contemporáneos, pero en realidad enseñaba pragmatismo y realismo. 6. Cristóbal Colón descubrió América. América ya estaba habitada por millones de personas. Incluso los vikingos habían llegado siglos antes. Colón abrió una ruta para Europa y desencadenó la conquista, pero no descubrió un continente vacío. Sus diarios muestran que buscaba oro y rutas comerciales, no un nuevo mundo por curiosidad científica. 7. El Imperio Romano cayó de un día para otro. Roma colapsó lentamente. Corrupción, crisis económicas y luchas internas debilitaron el imperio durante siglos. La caída no fue repentina. Se produjo en etapas, con distintos emperadores, invasiones y reorganizaciones administrativas. La idea de un colapso instantáneo es una simplificación moderna. 8. Los gladiadores siempre luchaban hasta morir. La mayoría eran profesionales, entrenados en escuelas llamadas ludi. Morir en combate era costoso y poco frecuente. Las peleas más mortales eran excepciones, diseñadas para espectáculos especiales. Los gladiadores podían negociar sus vidas, obtener fama y enriquecerse. 9. Las pirámides fueron hechas por esclavos. Investigaciones arqueológicas muestran que fueron construidas por trabajadores especializados, organizados y bien alimentados.
La idea de esclavitud masiva proviene de relatos posteriores para dramatizar la historia de Egipto y reforzar mitos sobre poder y opresión. Cleopatra fue solo una seductora. Cleopatra VII hablaba varios idiomas, dominaba la diplomacia y gobernó un reino complejo. Su imagen fue distorsionada por la propaganda romana, que buscaba retratarla como manipuladora y justificar la anexión de Egipto. Era una estratega, no solo una mujer que usaba su belleza. 11. Los pueblos indígenas eran primitivos. Mayas, aztecas e incas tenían conocimientos avanzados en astronomía, matemáticas, arquitectura y gobierno. Sus ciudades, calendarios y sistemas de irrigación superaban a muchas de las ciudades europeas de la época. La etiqueta de primitivo fue creada para justificar la conquista europea y la imposición cultural. 12. La Inquisición mató millones. La persecución de herejes fue brutal, pero los números exagerados son producto de propaganda posterior. La Inquisición utilizó castigos para controlar la población y mantener la ortodoxia religiosa, pero la idea de millones de ejecuciones es un mito moderno. 13. Los caballeros eran honorables y nobles. El ideal caballeresco fue literatura romántica. En realidad, muchos caballeros eran mercenarios violentos y corruptos. Sus acciones frecuentemente violaban los principios de justicia y honor que hoy se les atribuye. 14. Las brujas tenían poderes sobrenaturales. Las brujas no tenían magia. Fueron mujeres independientes, curanderas o líderes locales que fueron perseguidas por desafiar normas sociales o religiosas. La caza de brujas refleja miedo, control y misoginia institucionalizada. 15. Hitler llegó al poder solo por carisma. Su ascenso fue posible por una combinación de crisis económica, apoyo institucional, miedo social y propaganda masiva. No era un líder aislado. Alemania estaba preparada para aceptar soluciones radicales debido al contexto político y económico. 16. Las guerras se hacen por ideales. Detrás de casi todas las guerras hay intereses económicos, recursos naturales y control político. Los ideales son el discurso para justificar la violencia. Por ejemplo, muchas conquistas coloniales fueron presentadas como misiones civilizadoras, cuando en realidad buscaban oro y territorios. 17. Los imperios caen solo por enemigos externos. La decadencia interna, corrupción administrativa, decadencia moral y crisis económicas son casi siempre más determinantes que las invasiones externas. Roma, Bizancio y otros imperios muestran que el enemigo externo solo acelera un proceso ya iniciado. 18. La historia es objetiva. Cada época reinterpreta el pasado según sus intereses y valores. Por ejemplo, la Revolución Francesa ha sido glorificada por algunos y demonizada por otros, dependiendo del contexto político de quien la escribe. La objetividad absoluta es imposible, pero la investigación crítica nos acerca a la verdad. 19. Los héroes históricos no cometían errores. La historia oculta las fallas humanas para crear símbolos. Alejandro Magno, Napoleón o Cleopatra tomaron decisiones que hoy parecerían equivocadas o cuestionables. Reconocer errores no disminuye su importancia, sino que nos ayuda a entender el contexto real de sus acciones. 20. Ya conocemos toda la verdad. La historia está en constante revisión. Cada descubrimiento arqueológico, documento o interpretación nueva transforma nuestro entendimiento del pasado. La idea de verdad absoluta es un mito. La historia es un proceso vivo de descubrimiento y cuestionamiento. La historia no es mentira, pero tampoco inocente. Se ha contado para convencer, dominar y simplificar. Cuestionar lo que creemos es el primer paso para aprender del pasado y entender nuestro presente. Suscríbete a
Historias del ayer para descubrir la historia sin máscaras. Daylight. Si estas mentiras te sorprendieron, comenta. ¿Cuál creíste durante más tiempo? Activa la campana para no perderte los próximos episodios.